Palabras públicas y pagos privados. Hoy vamos a desgranar una de las polémicas, yo diría que más sonadas del fútbol español en mucho tiempo. Es una historia de contradicciones que se fue tejiendo durante años, pero siempre lejos de los focos. Y para empezar, vamos con una cifra que la verdad marea. Más de 8 millones de euros. Esa es la cantidad total que el Fútbol Club Barcelona le pagó a lo largo de muchos años a una figura clave, nada menos que al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. Y ojo, mientras estaba en el cargo. Pero lo más llamativo de todo esto no es solo la cifra, es que no era un acuerdo público ni mucho menos. Esta relación financiera se mantuvo en secreto, totalmente oculta, durante casi 2 décadas. De hecho, solo nos enteramos de todo esto años después de que los pagos hubieran terminado. Bien, para entender de verdad la magnitud de esta historia, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a 2009, a ver qué es lo que decía el club de cara a la galería en aquel momento. A ver, pongámonos en situación. Todo este debate público arranca cuando el Real Madrid, el eterno rival, ficha al exárbitro Mejía Dávila como delegado de campo. Una decisión que, como se pueden imaginar, generó un revuelo mediático tremendo. Claro, la pregunta era obvia. Oye, ¿y el Barça va a hacer lo mismo? Y la respuesta del presidente de la época, Joan Laporta, fue un no rotundo. Vamos, que lo dejó clarísimo. Pero, y aquí viene el gran pero, la realidad que se vivía de puertas para adentro era radicalmente distinta. Y es este contraste, precisamente, el que define toda esta historia. Y es justo aquí donde la historia se parte en dos. Por un lado, lo que se decía en público, en las ruedas de prensa, y por otro, lo que se hacía en privado, con las transferencias bancarias. Vamos a ver esa doble realidad. Es que es increíble. Por un lado, tenemos esa negación pública categórica. Y por el otro, en secreto no solo existía una relación financiera con un pez gordo del estamento arbitral, sino que justo en ese momento se estaba intensificando. Pero lo más sorprendente es que apenas unas semanas después de negarlo todo, el discurso del presidente cambió por completo. Un giro de 180 grados. De repente, lo que antes era un mercado desconocido, ahora era una práctica normal, incluso defendible. Lo presentaba como un acto de sinceridad, de buscar asesoramiento, un cambio de guión total. Vale, pues ahora demos un salto adelante, hasta el año 2012, porque aquí la narrativa pública da otro giro de tuerca, fascinante, que le añade todavía más capas a todo este asunto. En ese año, el periodista Albert Masnou publicó un artículo durísimo, muy duro, contra el Real Madrid por tener en nómina a Mejía Dávila. Las palabras que usó fueron muy, muy contundentes. Llegó a afirmar esto, así de claro, sugiriendo que un pago que podría parecer relativamente pequeño era suficiente para influir en el resultado de toda una competición. Y ahora, atentos a esta cifra porque es la clave de todo. 679.000 euros. ¿Y qué es esto? Pues es la cantidad que el Fútbol Club Barcelona le pagó a Enríquez Negreira justo ese mismo año, en 2012. Y aquí es donde la ironía explota. La cantidad por la que se estaba montando todo ese revuelo público contra el Madrid parece casi calderilla comparado con lo que el Barça, por debajo de la mesa, le estaba pagando a su propio asesor. La diferencia es brutal. Bueno, pues ha llegado el momento de poner todas las piezas sobre la mesa. Vamos a ordenar los eventos en una línea de tiempo para ver la foto completa de esta contradicción tan prolongada. Es que la cronología habla por sí sola. Septiembre de 2009, Laporta lo niega todo. Apenas un mes después, lo defiende. Saltamos a 2012. Se arma un escándalo por 7.000 euros al mes, mientras, en secreto, el Barça está pagando casi 56.000. Los pagos se cortan en 2018 y ¡boom! En 2023, 5 años después, es cuando todo esto sale a la luz. El resumen es este. El corazón de la historia es el abismo que hay entre la imagen pública que se proyectaba y la realidad privada que se vivía. Una tensión constante, durante años, entre lo que se decía en las ruedas de prensa y lo que se ordenaba en las transferencias bancarias. Y al final, es que esto va mucho más allá del fútbol, ¿no? Nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta bastante potente. Cuando hay una distancia tan grande entre las palabras públicas de una institución y sus acciones privadas, ¿qué es lo que nos está revelando en realidad?